Era el año 990 a.C. El sol se alzaba sobre las murallas de Jerusalén mientras el pueblo reunido lloraba. El rey David acababa de morir. El amado por Dios, el gran guerrero que había convertido a Jerusalén en el reino más poderoso, los había abandonado. Y pronto los reinos extranjeros aprovecharían la debilidad. Toda su esperanza estaba en un joven ilegítimo, fruto de un oscuro adulterio. Su nombre, Salomón. Este no es solo el relato de cómo Salomón llegó a ser el rey más sabio de todos los tiempos, también de su caída, porque Salomón tenía una debilidad: las mujeres. En su harén tenía 700 esposas y 300 concubinas, traídas de todos los rincones del mundo conocido. Más de 1000 mujeres, juntas en convivencia dentro de su gran palacio. Princesas de Egipto, damas de Moab, mujeres de Amón, de Edom y de Sidón, cada una con sus propias culturas y sus propios dioses. Salomón no cayó en batalla, cayó en su propia oscuridad, y con él, el reinado más poderoso de Israel. Era una noche silenciosa en Jerusalén. Desde lo alto de su palacio, el rey David observaba la ciudad que Dios le había entregado. De repente vio algo que atrapó su atención. Ella. Una mujer se estaba bañando en el patio. El agua resbalaba por su piel, brillando como si cada gota fuese un destello de plata. No debía mirarla. No debía desearla. Pero lo hizo. ¿Quién es esa mujer?, preguntó, sin apartar la vista. Un siervo, tembloroso, respondió: Es Betsabé, esposa de Urías elitita. Esposa. Aquella palabra debería haber sido un muro, un límite que no debía sobrepasar. Pero David no era solo un rey, era un hombre con poder absoluto. No solo había conquistado Jerusalén, había liderado a Israel en impresionantes batallas hasta convertirlo en la nación más poderosa de la región. Pero la oscuridad de las guerras y el poder habían cambiado su corazón. Se creía invencible. Ya no discernía el bien del mal. Entonces, ordenó con voz firme: Tráiganmela. Esa noche, David tomó lo que no le pertenecía. El deseo le consumió y en un acto de abuso de poder, se acostó con ella. Pero este acto tendría consecuencias. Betsabé quedó embarazada. El rey sintió el frío recorrerle la espalda. Pronto la barriga de Betsabé crecería y se descubriría su pecado. Tenía que conseguir que todos creyeran que el embarazo había sido de su marido. Entonces, ordenó que Urías regresara del campo de batalla. El guerrero llegó, cubierto de polvo y gloria, con la lealtad brillando en su mirada. David lo recibió como a un hermano de armas, lo agasajó con vino, lo llenó de halagos y le dijo: Has peleado con valentía. Ve a casa y disfruta de tu esposa. Pero Urías no lo hizo. A la mañana siguiente, David lo encontró durmiendo en la entrada del palacio, como un soldado en guardia. ¿Por qué no fuiste con tu esposa?, le preguntó David. Urías le contestó: Mis hermanos duermen en el campo. El arca de Dios aún no ha vuelto. ¿Cómo puedo descansar con mi esposa mientras Israel sigue en guerra? David no supo qué contestar y se retiró a su habitación a pensar. Si Urías no pasaba la noche con Betsabé, descubrirían su pecado. Entonces David tomó una oscura decisión. Esa misma noche escribió una carta al comandante del ejército. Poned a Urías en la primera línea de batalla. Cuando la lucha arrecie, retiraos y dejadlo solo. La selló con su anillo real y la entregó al propio Urías. El guerrero partió, sin saber que llevaba en sus manos su propia sentencia de muerte. Días después, Urías estaba luchando en primera línea de la batalla, cuando de repente, sus compañeros le abandonaron. Solo y acorralado, cayó muerto por las espadas de los enemigos. Cuando la noticia llegó a Jerusalén,
David se reclinó en su trono. El problema había desaparecido. La muerte de Urías había sido un sacrificio silencioso para proteger su honor. Nadie sospecharía. Y ahora, Betsabé le pertenecía por completo. Tras un breve luto, el rey la tomó como esposa. La llevó a su palacio, al lecho real, y su embarazo se convirtió en algo normal a los ojos del pueblo. Otro hijo del rey. Pero en los cielos, Dios lo había visto. Y el Señor envió al profeta Natán a impartir justicia. Natán se presentó en la sala del trono y con voz firme le dijo a David: Así dice el Señor: Te ungí como rey sobre Israel, te libré de Saúl, puse en tus manos su reino y te habría dado aún más. Pero tomaste lo que no era tuyo. Asesinaste a Urías con la espada de los amonitas y tomaste a su esposa. Por eso, la espada jamás se apartará de tu casa. David sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Creía que su crimen estaba enterrado, pero estaba desnudo ante los ojos de Dios. Cayó de rodillas y se arrepintió. He pecado contra el Señor. Natán asintió y respondió: Dios te ha perdonado. No morirás. Pero por tu pecado, el hijo que has concebido con Betsabé morirá. David sintió un escalofrío recorrer su piel. Clamó a Dios por misericordia, ayunó, oró y suplicó durante 7 días. Pero finalmente, el bebé dejó de respirar y murió. Betsabé lloró en la intimidad de su alcoba. El dolor de perder a un hijo era un abismo sin fondo. Entonces David entró en su aposento, la tomó en sus brazos y le susurró: Dios aún está con nosotros. Y en el tiempo señalado, Betsabé volvió a concebir. El niño nació en la casa del rey, y cuando los siervos lo pusieron en los brazos de David, él sintió algo distinto. No era solo su hijo. No era solo un príncipe, era un nuevo comienzo. Lo llamaron Salomón, que significa paz. Salomón creció bajo la tutela de Natán y a la sombra del trono. Sus hermanos mayores lo miraban con desprecio. Mientras ellos entrenaban para la guerra con espadas y lanzas, Salomón aprendía la sabiduría de la ley de Dios. Mientras ellos cabalgaban y conspiraban en los pasillos del palacio, él meditaba en las palabras de los profetas y en los salmos de su padre. Natán le decía: Tú eres el elegido. Pero ser el elegido no era un privilegio, era una sentencia. La envidia lo rodeaba. Adonías, su hermano mayor, se creía el legítimo heredero, y Joab, el general de David, conspiraba en las sombras. Y el día que tanto temía llegó. Los sirvientes del palacio iban y venían con rostros tensos. David, el gran rey, estaba muriendo. El hombre que había derrotado a gigantes y había llevado a Israel a ser un poderoso reino, ahora yacía débil, envuelto en mantas, con la respiración entrecortada. Salomón avanzó lentamente hacia el lecho de su padre. Había pasado su vida preparándose para este momento. Pero ahora, con los ojos de su padre sobre él, se llenó de miedo. David lo miró con esfuerzo y le susurró: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Y sé hombre, y sigue los mandamientos del Señor tu Dios. Pero entonces lo miró con firmeza y le dijo: Tienes que hacer justicia con Joab,
el general que derramó sangre inocente. No lo dejes sin castigo. Y ten cuidado con Adonías, tu medio hermano. Y de repente, David inclinó la cabeza en su lecho. El rey más grande de Israel cerró los ojos por última vez y murió en paz. El reino entero lloró la muerte de David, pero el tiempo del duelo no duró mucho, porque ahora Salomón debía demostrar que era un rey fuerte. Y lo hizo. Ordenó la muerte de Adonías y mandó ejecutar a Joab, que no pudo escapar del juicio. Hizo cumplir la sentencia contra Simei, quien desobedeció sus órdenes, y selló su destino. Los enemigos al trono fueron eliminados y comenzó una nueva era para Israel. El sol se levantaba sobre las murallas de Jerusalén y Salomón observaba el reino desde su ventana. El reino que heredaba era vasto y complejo. 12 tribus, cada una con sus propias tradiciones y conflictos. Un ejército que exigía dirección y un pueblo que clamaba por justicia. La responsabilidad era abrumadora. Israel no era solo una nación, era un símbolo. Jerusalén era la ciudad santa, el corazón de la alianza entre Dios y su pueblo. Y el arca del pacto, el sagrado cofre que contenía las tablas de la ley, descansaba en una tienda, esperando un templo digno de su gloria. Entonces Salomón tomó una decisión. No convocó a sus consejeros, ni buscó la sabiduría de los ancianos. Se dirigió a Gabaón, y frente al altar de bronce, Salomón ofreció 1000 holocaustos. El humo flotaba en el aire, como un incienso sagrado elevándose hacia el cielo. Y allí, en la quietud del santuario, Salomón se arrodilló y con una voz llena de reverencia, comenzó a orar. No como un rey cubierto de gloria, sino como un siervo ante su Señor. Oh Señor, mi Dios, tú has hecho reinar a tu siervo en lugar de David, mi padre. Pero yo soy solo un niño. No sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. La noche envolvía a Gabaón en un manto de silencio. Salomón, agotado, se sumió en un profundo sueño. Y en medio del silencio, Dios vino a él. El Creador se le apareció en un sueño y con voz poderosa le dijo: Pídeme lo que quieras que te dé. Salomón sintió su corazón acelerarse. Era la oferta más grande que alguien pudiera recibir. Podía pedir riquezas, ejércitos invencibles, el dominio sobre todas las naciones. Pero en su interior, sabía cuál era su verdadera necesidad. Y con voz firme pero humilde, respondió: Señor, tú hiciste un pacto con mi padre David, y ahora me has puesto a mí como rey en su lugar. Pero soy joven e inexperto. No sé cómo gobernar a este pueblo, tan numeroso como la arena del mar. Y entonces, hizo la petición que cambiaría su destino. Dame un corazón sabio y entendido, para juzgar a tu pueblo con justicia, para discernir entre el bien y el mal. Pidió sabiduría, y nada más. No pidió riquezas. No pidió la muerte de sus enemigos ni una larga vida. Solo sabiduría para gobernar con justicia. Y entonces, Dios respondió: He aquí que te concedo un corazón sabio y entendido, como no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti lo habrá. Pero Dios no se detuvo ahí, porque Salomón había pedido lo correcto, y Dios le concedió mucho más de lo que había pedido. Además, te daré lo que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. De repente la visión se disipó, y Salomón despertó, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no había sido un simple sueño. Dios le había dado su bendición, y con ese don, regresó a Jerusalén con un peso distinto sobre sus hombros.
El aire de la ciudad parecía el mismo. Las murallas, los templos, las calles bulliciosas de mercaderes y peregrinos seguían allí. Pero algo había cambiado. Él había cambiado. Cuando entró en su palacio, los príncipes, los ancianos y los consejeros del reino lo miraron con expectación. La noticia se esparció rápidamente. Dios le había hablado y el joven rey ahora tenía un don divino. Pero, ¿era verdad? Pronto, el primer gran juicio pondría a prueba la sabiduría que le había sido dada. Un día, los guardias trajeron ante Salomón un caso que desafiaba la lógica. 2 mujeres de mala reputación se presentaron ante el trono. Sus rostros reflejaban el cansancio del dolor y la desesperación. La primera mujer, con lágrimas en los ojos, se adelantó y habló con angustia. Oh, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Cada una dio a luz a un hijo, pero una noche, su hijo murió mientras dormía. Y cuando vio que su hijo estaba muerto, se levantó en la oscuridad y cambió a los niños. Tomó a mi hijo y puso a su hijo muerto junto a mí. Cuando desperté, lo vi, pero cuando lo examiné bien, me di cuenta de que no era mi hijo. La segunda mujer la interrumpió con furia. No, el hijo vivo es mío y el muerto es tuyo. Mientes, gritó la primera. El hijo muerto es tuyo, el vivo es mío. La discusión estalló. Pero Salomón, con el semblante sereno, no se inmutó. Sus ojos observaron a ambas mujeres y ordenó: Traedme una espada. Los guardias trajeron una espada y la entregaron al rey. Salomón la sostuvo por un instante y pronunció su veredicto. Partid en 2 al niño vivo y dad la mitad a cada una. Un escalofrío recorrió la sala. La multitud contuvo el aliento. El guardia levantó la espada. Y entonces sucedió lo esperado. La primera mujer soltó un grito desgarrador, se arrodilló ante el rey, su rostro marcado por la desesperación, y suplicó: No, mi señor, dadle el niño a ella, pero no lo matéis. La segunda mujer cruzó los brazos con indiferencia. La respuesta lo confirmó todo. Salomón bajó la espada y señaló a la primera mujer. Esta es la madre verdadera. Entregadle el niño, porque solo una madre prefiere perderlo antes que verlo morir. Los murmullos se transformaron en asombro. Los ancianos se miraron entre sí, impresionados, y los consejeros se inclinaron ante el rey. La noticia se esparció por todo Israel. El pueblo comprendió que Salomón era el juez que Dios había puesto sobre su pueblo. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Pero aún había una promesa pendiente. Una obra que su padre David había soñado, pero que Dios le había reservado a él. La construcción del templo de Jerusalén, donde descansaría el arca del pacto. Salomón quería levantar un centro espiritual que unificara las 12 tribus.
y ganarse la lealtad del pueblo. Por eso, antes de poner la primera piedra, hizo alianzas estratégicas. Envió mensajeros a Hiram, rey de Tiro, su aliado, el mismo que había apoyado a David en su reinado. Salomón le escribió: Mi padre quiso edificar una casa para el Señor, pero no se lo permitió. Ahora yo construiré ese templo. Envíame madera de cedro y ciprés, como hiciste con mi padre. Hiram, al recibir la petición, sonrió con satisfacción y sin dudarlo, envió los mejores materiales del Líbano, maderas que jamás se pudrirían y piedras sacadas de las montañas. Y en agradecimiento, Salomón pagó con abundante trigo y aceite de oliva. La alianza fortaleció el comercio y en el año cuarto del reinado de Salomón empezaron las obras. El lugar elegido fue el monte Moria, el mismo sitio donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac. Todo debía ser perfecto. No se oían martillos ni hachas en el monte. Las piedras eran labradas en las canteras y traídas ya preparadas. El templo no debía construirse con ruido ni caos, porque era una obra santa. Los mejores artesanos, los obreros más hábiles de Israel y de Tiro, trabajaban día y noche. Y poco a poco, la casa de Dios empezó a tomar forma. La estructura era majestuosa. Sus paredes interiores fueron revestidas de cedro y cubiertas de oro puro. El piso era de madera de ciprés, también recubierto en oro. Pero lo más sagrado estaba dentro. Allí descansaría el arca del pacto, sobre 2 enormes querubines de oro. Mientras la obra avanzaba, el Señor habló con claridad a Salomón. Si andas en mis estatutos y cumples mis mandamientos, estableceré mi pacto contigo como lo hice con David, y habitaré en medio de Israel. La promesa era clara. El templo sería el lugar donde Dios se encontraría con su pueblo. Pero todo dependía de la fidelidad del rey y de la nación. La obra tomó 7 años, y cuando el último adorno fue colocado, el templo de Jerusalén resplandecía bajo el sol. El sueño de David había sido cumplido. Pero el templo no sería un verdadero santuario hasta que la presencia de Dios lo llenara. Y para eso, Salomón debía consagrarlo. Desde cada rincón de Israel, ancianos, príncipes, sacerdotes y todo el pueblo de Israel se congregó para la dedicación del templo. Bajo un sol radiante, los sacerdotes tomaron el arca y la llevaron en procesión desde la ciudad de David hasta el templo. Miles de sacrificios fueron ofrecidos en el camino mientras las trompetas resonaban en el aire. De repente, una nube espesa descendió sobre el santuario. No era una nube común. Los sacerdotes tuvieron que detenerse. No podían seguir ministrando porque la presencia de Dios llenó el templo con una intensidad abrumadora. El pueblo miraba con asombro y reverencia. Todos sabían lo que aquello significaba. Dios había aceptado su casa. Salomón, conmovido por lo que veía, se puso de pie ante el altar. Elevó sus manos al cielo y oró con voz fuerte para que todo Israel escuchara. Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en los cielos, ni en la tierra. Rogó a Dios que sus ojos estuvieran siempre sobre aquel lugar. Que cuando Israel orara mirando hacia el templo, Él escuchara desde los cielos. Y que cuando pecaran y se arrepintieran, Él los perdonara. Cuando terminó su oración, Salomón se arrodilló y levantó sus manos. Y entonces, Dios respondió. El fuego descendió del cielo. Las llamas cayeron sobre el altar y consumieron los sacrificios con un estruendo ensordecedor. Por 14 días, Israel celebró la dedicación del templo. Hubo fiestas, sacrificios, banquetes y alabanzas sin cesar. El pueblo regresó a sus casas con gozo, sabiendo que Dios estaba con ellos. Y Salomón entendió que su grandeza estaba en su relación con Dios. Pero pronto, esa relación se oscurecería. Salomón, ahora con la bendición de Dios y el pueblo, se dispuso a construir su propio palacio.
El templo había tomado 7 años en ser edificado, pero su palacio tomó 13. Era una obra majestuosa, construida con las mismas piedras finas y madera de cedro que el templo. Sus salas eran inmensas, adornadas con columnas de mármol y puertas de oro. Jerusalén se transformó en la joya del mundo antiguo. Bajo su reinado, Israel vivió su época de mayor esplendor. Nuevas ciudades fueron fortificadas, los caminos mejorados y el comercio floreció. Levantó puertos y rutas comerciales que conectaban a Israel con Egipto, Arabia y Fenicia. El reino se llenó de riquezas, con tributos que llegaban de todas partes. El mundo entero hablaba de Salomón. Y su fama llegó a los oídos de una reina lejana que quería verlo con sus propios ojos. La reina de Saba. Cruzó desiertos y montañas con una caravana cargada de riquezas, y finalmente, Jerusalén apareció en el horizonte. Lo que vio la dejó sin aliento. Se maravilló al ver la grandeza de la ciudad y se dirigió al gran palacio para poner a prueba la sabiduría del rey Salomón. Frente al trono de Salomón, formuló las preguntas más difíciles que pudo imaginar. Enigmas, misterios, dilemas sin solución. Y ante cada una, Salomón respondió con facilidad. No hubo pregunta que no pudiera responder. La reina lo observaba con asombro. Entonces se volvió hacia Salomón y dijo: Todo lo que escuché en mi tierra sobre tu sabiduría y tus riquezas era verdad. Pero ni siquiera me contaron la mitad. Bienaventurados tus siervos que están siempre ante ti y escuchan tu sabiduría, y bendito sea Dios tu Señor, que te ha puesto como rey sobre Israel. La reina, que venía a desafiar su conocimiento, terminó reconociendo al Dios de Israel. Y antes de partir, entregó a Salomón una riqueza sin igual. Los días de Salomón eran días de gloria. Israel nunca había sido tan próspero. Nunca antes un rey de Israel había acumulado tanta riqueza, tanto poder. El oro venía de todas partes, y el palacio brillaba con su esplendor, porque en la Jerusalén de Salomón, el oro reinaba. Construyó una red comercial sin precedentes, y los caminos se expandieron llenos de caravanas y comerciantes. Las naciones lo honraban, los reyes lo buscaban, y los comerciantes viajaban miles de kilómetros solo para ver su esplendor. Israel se había convertido en el centro del mundo. Pero Salomón, en el interior de su majestuoso palacio, ocultaba un secreto. Un harén de 1000 mujeres. Desde princesas etíopes de piel como el ébano, hasta las hijas de faraones, cuyos ojos guardaban los misterios del Nilo. Cada mujer era un mundo, una historia, un enigma que Salomón se deleitaba en descubrir y entender. Los pasillos del palacio resonaban con sus risas, susurros y cantos. El harén de Salomón no era solo un símbolo de placer, sino una estrategia de poder. Con cada nueva esposa, sellaba un pacto con una nación. 200 princesas, hijas de reyes, 100 mujeres nobles, de linajes poderosos, y 700 concubinas traídas de los rincones más exóticos del mundo. 1000 mujeres. El palacio era un mundo en sí mismo. Los salones estaban llenos de sedas y perfumes traídos de Egipto, Babilonia y Fenicia. El aire olía a mirra, a aloe y a canela. Los sirvientes se movían entre columnas de mármol, llevando bandejas de frutas doradas, vino dulce y panes finos. Al principio, Salomón creyó tener el control. Creyó que podía amar a sus esposas y seguir a el Señor al mismo tiempo. Pero pronto, las noches del rey se llenaron de banquetes y celebraciones, de danzas sensuales y lujosos vestidos de púrpura y oro. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors.
You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care, too. Sephora. Good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Su corte se convirtió en un laberinto de susurros y secretos. Las mujeres competían por su atención mientras sacerdotes extranjeros susurraban al oído del rey. Mientras el hombre más sabio del mundo se perdía en el placer. Israel comenzaba a alejarse de Dios. Muchas de ellas no hablaban hebreo, ni conocían la historia de Israel. Cada una de ellas tenía sus propias culturas y sus propios dioses. Día tras día, sus esposas lo persuadieron. ¿Por qué solo rendir culto a un Dios? ¿Acaso nuestro pueblo no tiene también dioses poderosos? Si te casaste con nosotras, ¿por qué rechazas nuestras creencias? Y finalmente, Salomón cedió. Levantó un santuario para Astarte, la diosa de los sidonios, adorada con ritos de prostitución sagrada. Erigió un altar para Milcom, el dios abominable de los amonitas, y construyó un santuario para Quemos y Moloc, dioses de Moab, a quienes se ofrecían sacrificios con personas. No en tierras lejanas, sino en la misma Jerusalén, en la Tierra Santa, cerca del monte del templo donde la gloria del Señor había descendido. Los profetas miraban con temor y los sacerdotes guardaban silencio, porque sabían que cuando un rey de Israel se apartaba del Señor, las consecuencias eran inminentes. Lo que comenzó como alianzas estratégicas se convirtió en idolatría, y su muestra de poder se convirtió en su mayor debilidad. Pero Dios había visto todo, y con voz firme sentenció: Por cuanto te has apartado de mí, por cuanto no has guardado mi pacto, y te has inclinado ante dioses ajenos, te arrancaré lo que David dejó en tus manos, y te despojaré la gloria que una vez te di. Pero no lo haré en tus días. Por amor a David, tu padre, lo haré en los días de tu hijo, y aunque arrancaré el reino, no lo quitaré todo. Una tribu quedará, una sola. El juicio de Dios había sido pronunciado. Salomón podía seguir sentado en su trono, pero ahora era un hombre marcado. Había perdido el favor del Señor. Y pronto, sus enemigos aprovecharían la debilidad. Desde el sur, en las tierras áridas de Edom, una sombra del pasado se levantó. Hadad, su príncipe, había escapado de niño cuando el ejército de David invadió su tierra. Vio con sus propios ojos cómo los soldados israelitas masacraban a su pueblo y creció con el odio ardiendo en su corazón. Ahora Hadad había ganado el favor del faraón de Egipto y se convirtió en un líder poderoso. Inició una agresiva batalla. Los soldados de Salomón, que nunca habían conocido la guerra, fueron superados. El reino de Salomón empezaba a perder su dominio. Pero Hadad no fue el único que desafió al rey. Desde el norte, otra amenaza surgió. Rezón, un antiguo enemigo de David, había escapado de la guerra y se había convertido en líder de mercenarios. Con el tiempo, tomó control de Damasco y formó su propio reino. Bajo su mando, Siria dejó de ser una simple ciudad-estado y se convirtió en un peligro real para Israel. Desde su trono en Damasco,
Rezón odiaba a Salomón. Atacaba las rutas comerciales, saqueaba los territorios del norte y hostigaba las fronteras de Israel sin descanso. El rey sabio, que nunca había tenido que blandir una espada, ahora veía cómo su territorio disminuía cada día. Pero lo peor aún estaba por venir, porque el enemigo más peligroso de Salomón no estaba fuera de Israel, estaba dentro. En las entrañas del reino se levantó un hombre que cambiaría la historia de Israel. Su nombre era Jeroboam. No era un príncipe ni un guerrero. Era un hombre con el carisma para liderar y, sobre todo, era un hombre que veía la fragilidad del reino. Los años de impuestos pesados y las grandes diferencias entre los campesinos y los ricos habían sembrado el resentimiento en el pueblo. Jeroboam lo vio, y un día, cuando salía de Jerusalén, se encontró con un profeta. De repente, el profeta tomó su manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos y declaró: Así dice el Señor: voy a arrancar el reino de Salomón y te daré 10 tribus, y solo una tribu quedará para la casa de David, por amor a Jerusalén. Jeroboam quedó inmóvil. Su respiración se aceleró y tomó una decisión. Se levantaría contra Salomón. Ese era su destino. Cuando la noticia de la profecía llegó a oídos de Salomón, el rey entró en furia. Ya había perdido el favor de Dios, y sus enemigos del norte y del sur le acechaban. Pero Jeroboam no era un enemigo extranjero, era un israelita, un hombre del pueblo. Si el pueblo escuchaba su mensaje, el reino podría caer en una guerra civil. Entonces Salomón ordenó su captura y ejecución, pero Jeroboam escapó a Egipto. Desde allí, esperaría su momento. Y cuando Salomón muriera, regresaría a reclamar lo que Dios le había prometido. Los días pasaban lentos. Los enemigos atacaban las fronteras y los sacerdotes caminaban en el templo con miradas preocupadas. En el silencio de su habitación, Salomón levantó la vista hacia el cielo. Pero el cielo no respondió. Dios ya no hablaba con él. En sus últimos días, Salomón escribió palabras llenas de amargura en el libro de Eclesiastés. El rey más sabio que jamás gobernó Israel se consumió por el peso de sus propios errores. En medio de la incertidumbre, Salomón, débil y consumido por los años, exhaló su último aliento. El silencio invadió el palacio. Después de 40 años de reinado, el rey había muerto. La noticia recorrió Jerusalén. Los sacerdotes llevaron su cuerpo a la tumba de su padre David, mientras el pueblo lloraba, aunque en sus corazones la incertidumbre comenzaba a brotar. Porque todos sabían que Roboam, su hijo, no era como su padre. Y lo que Salomón construyó en 40 años se desmoronaría en días. Roboam se dirigió a Siquem, la ciudad donde los líderes de las tribus se reunían para proclamarlo rey. De repente, Jeroboam, el hombre al que Dios había prometido 10 tribus, se colocó ante el nuevo rey y habló en nombre del pueblo. Tu padre nos impuso un yugo pesado. Alivia la carga y te serviremos con fidelidad. Todo Israel esperaba su respuesta, pero Roboam pidió 3 días para pensar. Y en esos 3 días, tomó la peor decisión de su vida. Los ancianos, hombres que habían servido a Salomón, le aconsejaron: Si hoy sirves al pueblo, ellos te servirán para siempre. Si les das descanso, te serán fieles. Pero Roboam no quería parecer débil. Así que rechazó el consejo de los sabios y buscó otro consejo, el de los jóvenes. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Learning through play starts with Lego Duplo.
With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team, we can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes, teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Era el año 990 a.C. El sol se alzaba sobre las murallas de Jerusalén mientras el pueblo reunido lloraba. El rey David acababa de morir. El amado por Dios, el gran guerrero que había convertido a Jerusalén en el reino más poderoso, los había abandonado. Y pronto los reinos extranjeros aprovecharían la debilidad. Toda su esperanza estaba en un joven ilegítimo, fruto de un oscuro adulterio. Su nombre, Salomón. Este no es solo el relato de cómo Salomón llegó a ser el rey más sabio de todos los tiempos, también de su caída, porque Salomón tenía una debilidad: las mujeres. En su harén tenía 700 esposas y 300 concubinas, traídas de todos los rincones del mundo conocido. Más de 1000 mujeres, juntas en convivencia dentro de su gran palacio. Princesas de Egipto, damas de Moab, mujeres de Amón, de Edom y de Sidón, cada una con sus propias culturas y sus propios dioses. Salomón no cayó en batalla, cayó en su propia oscuridad, y con él, el reinado más poderoso de Israel. Era una noche silenciosa en Jerusalén. Desde lo alto de su palacio, el rey David observaba la ciudad que Dios le había entregado. De repente vio algo que atrapó su atención. Ella. Una mujer se estaba bañando en el patio. El agua resbalaba por su piel, brillando como si cada gota fuese un destello de plata. No debía mirarla. No debía desearla. Pero lo hizo. ¿Quién es esa mujer?, preguntó, sin apartar la vista. Un siervo, tembloroso, respondió: Es Betsabé, esposa de Urías elitita. Esposa. Aquella palabra debería haber sido un muro, un límite que no debía sobrepasar. Pero David no era solo un rey, era un hombre con poder absoluto. No solo había conquistado Jerusalén, había liderado a Israel en impresionantes batallas hasta convertirlo en la nación más poderosa de la región. Pero la oscuridad de las guerras y el poder habían cambiado su corazón. Se creía invencible. Ya no discernía el bien del mal. Entonces, ordenó con voz firme: Tráiganmela. Esa noche, David tomó lo que no le pertenecía.
El deseo le consumió y en un acto de abuso de poder, se acostó con ella. Pero este acto tendría consecuencias. Betsabé quedó embarazada. El rey sintió el frío recorrerle la espalda. Pronto la barriga de Betsabé crecería y se descubriría su pecado. Tenía que conseguir que todos creyeran que el embarazo había sido de su marido. Entonces, ordenó que Urías regresara del campo de batalla. El guerrero llegó, cubierto de polvo y gloria, con la lealtad brillando en su mirada. David lo recibió como a un hermano de armas, lo agasajó con vino, lo llenó de halagos y le dijo: Has peleado con valentía. Ve a casa y disfruta de tu esposa. Pero Urías no lo hizo. A la mañana siguiente, David lo encontró durmiendo en la entrada del palacio, como un soldado en guardia. ¿Por qué no fuiste con tu esposa?, le preguntó David. Urías le contestó: Mis hermanos duermen en el campo. El arca de Dios aún no ha vuelto. ¿Cómo puedo descansar con mi esposa mientras Israel sigue en guerra? David no supo qué contestar y se retiró a su habitación a pensar. Si Urías no pasaba la noche con Betsabé, descubrirían su pecado. Entonces David tomó una oscura decisión. Esa misma noche escribió una carta al comandante del ejército. Poned a Urías en la primera línea de batalla. Cuando la lucha arrecie, retiraos y dejadlo solo. La selló con su anillo real y la entregó al propio Urías. El guerrero partió, sin saber que llevaba en sus manos su propia sentencia de muerte. Días después, Urías estaba luchando en primera línea de la batalla, cuando de repente, sus compañeros le abandonaron. Solo y acorralado, cayó muerto por las espadas de los enemigos. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, David se reclinó en su trono. El problema había desaparecido. La muerte de Urías había sido un sacrificio silencioso para proteger su honor. Nadie sospecharía. Y ahora, Betsabé le pertenecía por completo. Tras un breve luto, el rey la tomó como esposa. La llevó a su palacio, al lecho real, y su embarazo se convirtió en algo normal a los ojos del pueblo. Otro hijo del rey. Pero en los cielos, Dios lo había visto. Y el Señor envió al profeta Natán a impartir justicia. Natán se presentó en la sala del trono y con voz firme le dijo a David: Así dice el Señor: Te ungí como rey sobre Israel, te libré de Saúl, puse en tus manos su reino y te habría dado aún más. Pero tomaste lo que no era tuyo. Asesinaste a Urías con la espada de los amonitas y tomaste a su esposa. Por eso, la espada jamás se apartará de tu casa. David sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Creía que su crimen estaba enterrado, pero estaba desnudo ante los ojos de Dios. Cayó de rodillas y se arrepintió. He pecado contra el Señor. Natán asintió y respondió: Dios te ha perdonado. No morirás. Pero por tu pecado, el hijo que has concebido con Betsabé morirá. David sintió un escalofrío recorrer su piel. Clamó a Dios por misericordia, ayunó, oró y suplicó durante 7 días. Pero finalmente, el bebé dejó de respirar y murió. Betsabé lloró en la intimidad de su alcoba. El dolor de perder a un hijo era un abismo sin fondo. Entonces David entró en su aposento, la tomó en sus brazos y le susurró: Dios aún está con nosotros. Y en el tiempo señalado, Betsabé volvió a concebir. El niño nació en la casa del rey, y cuando los siervos lo pusieron en los brazos de David, él sintió algo distinto. No era solo su hijo. No era solo un príncipe, era un nuevo comienzo. Lo llamaron Salomón, que significa paz. Salomón creció bajo la tutela de Natán y a la sombra del trono. Sus hermanos mayores lo miraban con desprecio. Mientras ellos se entrenaban para la guerra con espadas y lanzas, Salomón aprendía la sabiduría de la ley de Dios.
Mientras ellos cabalgaban y conspiraban en los pasillos del palacio, él meditaba en las palabras de los profetas y en los salmos de su padre. Natán le decía: Tú eres el elegido. Pero ser el elegido no era un privilegio, era una sentencia. La envidia lo rodeaba. Adonías, su hermano mayor, se creía el legítimo heredero, y Joab, el general de David, conspiraba en las sombras. Y el día que tanto temía llegó. Los sirvientes del palacio iban y venían con rostros tensos. David, el gran rey, estaba muriendo. El hombre que había derrotado a gigantes y había llevado a Israel a ser un poderoso reino, ahora yacía débil, envuelto en mantas, con la respiración entrecortada. Salomón avanzó lentamente hacia el lecho de su padre. Había pasado su vida preparándose para este momento. Pero ahora, con los ojos de su padre sobre él, se llenó de miedo. David lo miró con esfuerzo y le susurró: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, y sigue los mandamientos del Señor tu Dios. Pero entonces lo miró con firmeza y le dijo: Tienes que hacer justicia con Joab, el general que derramó sangre inocente. No lo dejes sin castigo. Y ten cuidado con Adonías, tu medio hermano. Y de repente, David inclinó la cabeza en su lecho. El rey más grande de Israel cerró los ojos por última vez y murió en paz. El reino entero lloró la muerte de David, pero el tiempo del duelo no duró mucho, porque ahora Salomón debía demostrar que era un rey fuerte. Y lo hizo. Ordenó la muerte de Adonías y mandó ejecutar a Joab, que no pudo escapar del juicio. Hizo cumplir la sentencia contra Simei, quien desobedeció sus órdenes, y selló su destino. Los enemigos al trono fueron eliminados y comenzó una nueva era para Israel. El sol se levantaba sobre las murallas de Jerusalén y Salomón observaba el reino desde su ventana. El reino que heredaba era vasto y complejo. 12 tribus, cada una con sus propias tradiciones y conflictos, un ejército que exigía dirección y un pueblo que clamaba por justicia. La responsabilidad era abrumadora. Israel no era solo una nación, era un símbolo. Jerusalén era la ciudad santa, el corazón de la alianza entre Dios y su pueblo. Y el arca del pacto, el sagrado cofre que contenía las tablas de la ley, descansaba en una tienda, esperando un templo digno de su gloria. Entonces Salomón tomó una decisión. No convocó a sus consejeros, ni buscó la sabiduría de los ancianos. Se dirigió a Gabaón, y frente al altar de bronce, Salomón ofreció 1000 holocaustos. El humo flotaba en el aire, como un incienso sagrado elevándose hacia el cielo. Y allí, en la quietud del santuario, Salomón se arrodilló y con una voz llena de reverencia, comenzó a orar. No como un rey cubierto de gloria, sino como un siervo ante su Señor. Oh Señor, mi Dios, tú has hecho reinar a tu siervo en lugar de David, mi padre. Pero yo soy solo un niño. No sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. La noche envolvía a Gabaón en un manto de silencio. Salomón, agotado, se sumió en un profundo sueño. Y en medio del silencio, Dios vino a él. El Creador se le apareció en un sueño y con voz poderosa le dijo: Pídeme lo que quieras que te dé. Salomón sintió su corazón acelerarse. Era la oferta más grande que alguien pudiera recibir. Podía pedir riquezas, ejércitos invencibles, el dominio sobre todas las naciones. Pero en su interior, sabía cuál era su verdadera necesidad. Y con voz firme pero humilde, respondió: Señor, tú hiciste un pacto con mi padre David,
y ahora me has puesto a mí como rey en su lugar. Pero soy joven e inexperto. No sé cómo gobernar a este pueblo, tan numeroso como la arena del mar. Y entonces hizo la petición que cambiaría su destino. Dame un corazón sabio y entendido, para juzgar a tu pueblo con justicia, para discernir entre el bien y el mal. Pidió sabiduría y nada más. No pidió riquezas. No pidió la muerte de sus enemigos ni una larga vida. Solo sabiduría para gobernar con justicia. Y entonces Dios respondió: He aquí que te concedo un corazón sabio y entendido, como no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti lo habrá. Pero Dios no se detuvo ahí, porque Salomón había pedido lo correcto, y Dios le concedió mucho más de lo que había pedido. Además, te daré lo que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. De repente la visión se disipó, y Salomón despertó, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no había sido un simple sueño. Dios le había dado su bendición, y con ese don, regresó a Jerusalén con un peso distinto sobre sus hombros. El aire de la ciudad parecía el mismo. Las murallas, los templos, las calles bulliciosas de mercaderes y peregrinos seguían allí. Pero algo había cambiado. Él había cambiado. Cuando entró en su palacio, los príncipes, los ancianos y los consejeros del reino lo miraron con expectación. La noticia se esparció rápidamente. Dios le había hablado, y el joven rey ahora tenía un don divino. Pero, ¿era verdad? Pronto, el primer gran juicio pondría a prueba la sabiduría que le había sido dada. Un día, los guardias trajeron ante Salomón un caso que desafiaba la lógica. Dos mujeres de mala reputación se presentaron ante el trono. Sus rostros reflejaban el cansancio del dolor y la desesperación. La primera mujer, con lágrimas en los ojos, se adelantó y habló con angustia. Oh, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Cada una dio a luz a un hijo, pero una noche, su hijo murió mientras dormía. Y cuando vio que su hijo estaba muerto, se levantó en la oscuridad y cambió a los niños. Tomó a mi hijo y puso a su hijo muerto junto a mí. Cuando desperté, lo vi, pero cuando lo examiné bien, me di cuenta de que no era mi hijo. La segunda mujer la interrumpió con furia. No, el hijo vivo es mío y el muerto es tuyo. ¡Mientes!, gritó la primera. El hijo muerto es tuyo, el vivo es mío. La discusión estalló. Pero Salomón, con el semblante sereno, no se inmutó. Sus ojos observaron a ambas mujeres y ordenó: Traedme una espada. Los guardias trajeron una espada y la entregaron al rey. Salomón la sostuvo por un instante y pronunció su veredicto: Partid en dos al niño vivo y dad la mitad a cada una. Un escalofrío recorrió la sala. La multitud contuvo el aliento. El guardia levantó la espada. Y entonces sucedió lo esperado. La primera mujer soltó un grito desgarrador, se arrodilló ante el rey, su rostro marcado por la desesperación, y suplicó: No, mi señor, dadle el niño a ella, pero no lo matéis. La segunda mujer cruzó los brazos con indiferencia. La respuesta lo confirmó todo. Salomón bajó la espada y señaló a la primera mujer. Esta es la madre verdadera. Entregadle el niño, porque solo una madre prefiere perderlo antes que verlo morir. Los murmullos se transformaron en asombro. Los ancianos se miraron entre sí, impresionados, y los consejeros se inclinaron ante el rey. La noticia se esparció por todo Israel. El pueblo comprendió que Salomón era el juez que Dios había puesto sobre su pueblo. Pero aún había una promesa pendiente, una obra que su padre David había soñado, pero que Dios le había reservado a él. La construcción del templo de Jerusalén, donde descansaría el arca del pacto. Salomón quería levantar un centro espiritual que unificara las 12 tribus y ganarse la lealtad del pueblo.
Por eso, antes de poner la primera piedra, hizo alianzas estratégicas. Envió mensajeros a Hiram, rey de Tiro, su aliado, el mismo que había apoyado a David en su reinado. Salomón le escribió: Mi padre quiso edificar una casa para el Señor, pero no se lo permitió. Ahora yo construiré ese templo. Envíame madera de cedro y ciprés, como hiciste con mi padre. Hiram, al recibir la petición, sonrió con satisfacción y sin dudarlo, envió los mejores materiales del Líbano, maderas que jamás se pudrirían y piedras sacadas de las montañas. Y en agradecimiento, Salomón pagó con abundante trigo y aceite de oliva. La alianza fortaleció el comercio, y en el año 4 del reinado de Salomón empezaron las obras. El lugar elegido fue el monte Moria, el mismo sitio donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac. Todo debía ser perfecto. No se oían martillos ni hachas en el monte. Las piedras eran labradas en las canteras y traídas ya preparadas. El templo no debía construirse con ruido ni caos, porque era una obra santa. Los mejores artesanos, los obreros más hábiles de Israel y de Tiro, trabajaban día y noche. Y poco a poco, la casa de Dios empezó a tomar forma. La estructura era majestuosa. Sus paredes interiores fueron revestidas de cedro y cubiertas de oro puro. El piso era de madera de ciprés, también recubierto en oro. Pero lo más sagrado estaba dentro. Allí descansaría el arca del pacto, sobre 2 enormes querubines de oro. Mientras la obra avanzaba, el Señor habló con claridad a Salomón. Si andas en mis estatutos y cumples mis mandamientos, estableceré mi pacto contigo como lo hice con David, y habitaré en medio de Israel. La promesa era clara. El templo sería el lugar donde Dios se encontraría con su pueblo. Pero todo dependía de la fidelidad del rey y de la nación. La obra tomó 7 años, y cuando el último adorno fue colocado, el templo de Jerusalén resplandecía bajo el sol. El sueño de David había sido cumplido. Pero el templo no sería un verdadero santuario hasta que la presencia de Dios lo llenara. Y para eso, Salomón debía consagrarlo. Desde cada rincón de Israel, ancianos, príncipes, sacerdotes y todo el pueblo de Israel se congregó para la dedicación del templo. Bajo un sol radiante, los sacerdotes tomaron el arca y la llevaron en procesión desde la ciudad de David hasta el templo. Miles de sacrificios fueron ofrecidos en el camino mientras las trompetas resonaban en el aire. De repente, una nube espesa descendió sobre el santuario. No era una nube común. Los sacerdotes tuvieron que detenerse. No podían seguir ministrando porque la presencia de Dios llenó el templo con una intensidad abrumadora. El pueblo miraba con asombro y reverencia. Todos sabían lo que aquello significaba. Dios había aceptado su casa. Salomón, conmovido por lo que veía, se puso de pie ante el altar. Elevó sus manos al cielo y oró con voz fuerte para que todo Israel escuchara. Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en los cielos, ni en la tierra. Rogó a Dios que sus ojos estuvieran siempre sobre aquel lugar. Que cuando Israel orara mirando hacia el templo, Él escuchara desde los cielos. Y que cuando pecaran y se arrepintieran, Él los perdonara. Cuando terminó su oración, Salomón se arrodilló y levantó sus manos. Y entonces, Dios respondió. El fuego descendió del cielo. Las llamas cayeron sobre el altar y consumieron los sacrificios con un estruendo ensordecedor. Por 14 días, Israel celebró la dedicación del templo. Hubo fiestas, sacrificios, banquetes y alabanzas sin cesar. El pueblo regresó a sus casas con gozo, sabiendo que Dios estaba con ellos. Y Salomón entendió que su grandeza estaba en su relación con Dios. Pero pronto, esa relación se oscurecería. Salomón, ahora con la bendición de Dios y el pueblo, se dispuso a construir su propio palacio. El templo había tomado 7 años en ser edificado,
pero su palacio tomó 13. Era una obra majestuosa, construida con las mismas piedras finas y madera de cedro que el templo. Sus salas eran inmensas, adornadas con columnas de mármol y puertas de oro. Jerusalén se transformó en la joya del mundo antiguo. Bajo su reinado, Israel vivió su época de mayor esplendor. Nuevas ciudades fueron fortificadas, los caminos mejorados y el comercio floreció. Levantó puertos y rutas comerciales que conectaban a Israel con Egipto, Arabia y Fenicia. El reino se llenó de riquezas, con tributos que llegaban de todas partes. El mundo entero hablaba de Salomón. Y su fama llegó a los oídos de una reina lejana que quería verlo con sus propios ojos. La reina de Saba. Cruzó desiertos y montañas con una caravana cargada de riquezas, y finalmente, Jerusalén apareció en el horizonte. Lo que vio la dejó sin aliento. Se maravilló al ver la grandeza de la ciudad y se dirigió al gran palacio para poner a prueba la sabiduría del rey Salomón. Frente al trono de Salomón, formuló las preguntas más difíciles que pudo imaginar. Enigmas, misterios, dilemas sin solución. Y ante cada una, Salomón respondió con facilidad. No hubo pregunta que no pudiera responder. La reina lo observaba con asombro. Entonces se volvió hacia Salomón y dijo: Todo lo que escuché en mi tierra sobre tu sabiduría y tus riquezas era verdad. Pero ni siquiera me contaron la mitad. Bienaventurados tus siervos que están siempre ante ti y escuchan tu sabiduría, y bendito sea Dios tu Señor, que te ha puesto como rey sobre Israel. La reina, que venía a desafiar su conocimiento, terminó reconociendo al Dios de Israel. Y antes de partir, entregó a Salomón una riqueza sin igual. Los días de Salomón eran días de gloria. Israel nunca había sido tan próspero. Nunca antes un rey de Israel había acumulado tanta riqueza, tanto poder. El oro venía de todas partes, y el palacio brillaba con su esplendor, porque en la Jerusalén de Salomón, el oro reinaba. Construyó una red comercial sin precedentes, y los caminos se expandieron llenos de caravanas y comerciantes. Las naciones lo honraban, los reyes lo buscaban, y los comerciantes viajaban miles de kilómetros solo para ver su esplendor. Israel se había convertido en el centro del mundo. Pero Salomón, en el interior de su majestuoso palacio, ocultaba un secreto. Un harén de 1000 mujeres. Desde princesas etíopes de piel como el ébano, hasta las hijas de faraones, cuyos ojos guardaban los misterios del Nilo. Cada mujer era un mundo, una historia, un enigma que Salomón se deleitaba en descubrir y entender. Los pasillos del palacio resonaban con sus risas, susurros y cantos. El harén de Salomón no era solo un símbolo de placer, sino una estrategia de poder. Con cada nueva esposa, sellaba un pacto con una nación. 200 princesas, hijas de reyes, 100 mujeres nobles, de linajes poderosos, y 700 concubinas traídas de los rincones más exóticos del mundo. 1000 mujeres. El palacio era un mundo en sí mismo. Los salones estaban llenos de sedas y perfumes traídos de Egipto, Babilonia y Fenicia. El aire olía a mirra, a aloe y a canela. Los sirvientes se movían entre columnas de mármol, llevando bandejas de frutas doradas, vino dulce y panes finos. Al principio, Salomón creyó tener el control. Creyó que podía amar a sus esposas y seguir a el Señor al mismo tiempo. Pero pronto, las noches del rey se llenaron de banquetes y celebraciones, de danzas sensuales y lujosos vestidos de púrpura y oro. Su corte se convirtió en un laberinto de susurros y secretos. Las mujeres competían por su atención mientras sacerdotes extranjeros susurraban al oído del rey. Mientras el hombre más sabio del mundo se perdía en el placer. Israel comenzaba a alejarse de Dios. Muchas de ellas no hablaban hebreo, ni conocían la historia de Israel. Cada una de ellas tenía sus propias culturas y sus propios dioses.
Día tras día, sus esposas lo persuadieron. ¿Por qué solo rendir culto a un Dios? ¿Acaso nuestro pueblo no tiene también dioses poderosos? Si te casaste con nosotras, ¿por qué rechazas nuestras creencias? Y finalmente, Salomón cedió. Levantó un santuario para Astarte, la diosa de los sidonios, adorada con ritos de prostitución sagrada. Erigió un altar para Milcom, el dios abominable de los amonitas, y construyó un santuario para Quemos y Moloc, dioses de Moab, a quienes se ofrecían sacrificios con personas. No en tierras lejanas, sino en la misma Jerusalén, en la Tierra Santa, cerca del monte del templo donde la gloria del Señor había descendido. Los profetas miraban con temor y los sacerdotes guardaban silencio, porque sabían que cuando un rey de Israel se apartaba del Señor, las consecuencias eran inminentes. Lo que comenzó como alianzas estratégicas se convirtió en idolatría, y su muestra de poder se convirtió en su mayor debilidad. Pero Dios había visto todo, y con voz firme sentenció: Por cuanto te has apartado de mí, por cuanto no has guardado mi pacto, y te has inclinado ante dioses ajenos, te arrancaré lo que David dejó en tus manos, y te despojaré la gloria que una vez te di. Pero no lo haré en tus días. Por amor a David, tu padre, lo haré en los días de tu hijo, y aunque arrancaré el reino, no lo quitaré todo. Una tribu quedará, una sola. El juicio de Dios había sido pronunciado. Salomón podía seguir sentado en su trono, pero ahora era un hombre marcado. Había perdido el favor del Señor. Y pronto, sus enemigos aprovecharían la debilidad. Desde el sur, en las tierras áridas de Edom, una sombra del pasado se levantó. Hadad, su príncipe, había escapado de niño cuando el ejército de David invadió su tierra. Vio con sus propios ojos cómo los soldados israelitas masacraban a su pueblo y creció con el odio ardiendo en su corazón. Ahora Hadad había ganado el favor del faraón de Egipto y se convirtió en un líder poderoso. Inició una agresiva batalla. Los soldados de Salomón, que nunca habían conocido la guerra, fueron superados. El reino de Salomón empezaba a perder su dominio. Pero Hadad no fue el único que desafió al rey. Desde el norte, otra amenaza surgió. Rezón, un antiguo enemigo de David, había escapado de la guerra y se había convertido en líder de mercenarios. Con el tiempo, tomó control de Damasco y formó su propio reino. Bajo su mando, Siria dejó de ser una simple ciudad-estado y se convirtió en un peligro real para Israel. Desde su trono en Damasco, Rezón odiaba a Salomón. Atacaba las rutas comerciales, saqueaba los territorios del norte y hostigaba las fronteras de Israel sin descanso. El rey sabio, que nunca había tenido que blandir una espada, ahora veía cómo su territorio disminuía cada día. Pero lo peor aún estaba por venir, porque el enemigo más peligroso de Salomón no estaba fuera de Israel, estaba dentro. En las entrañas del reino se levantó un hombre que cambiaría la historia de Israel. Su nombre era Jeroboam. No era un príncipe ni un guerrero. Era un hombre con el carisma para liderar y, sobre todo, era un hombre que veía la fragilidad del reino. Los años de impuestos pesados y las grandes diferencias entre los campesinos y los ricos habían sembrado el resentimiento en el pueblo. Jeroboam lo vio, y un día, cuando salía de Jerusalén, se encontró con un profeta. De repente, el profeta tomó su manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos y declaró: Así dice el Señor: voy a arrancar el reino de Salomón y te daré 10 tribus, y solo una tribu quedará para la casa de David, por amor a Jerusalén. Jeroboam quedó inmóvil. Su respiración se aceleró y tomó una decisión. Se levantaría contra Salomón. Ese era su destino. Cuando la noticia de la profecía llegó a oídos de Salomón, el rey entró en furia. Ya había perdido el favor de Dios, y sus enemigos del norte y del sur le acechaban.
Pero Jeroboam no era un enemigo extranjero, era un israelita, un hombre del pueblo. Si el pueblo escuchaba su mensaje, el reino podría caer en una guerra civil. Entonces Salomón ordenó su captura y ejecución, pero Jeroboam escapó a Egipto. Desde allí, esperaría su momento. Y cuando Salomón muriera, regresaría a reclamar lo que Dios le había prometido. Los días pasaban lentos. Los enemigos atacaban las fronteras y los sacerdotes caminaban en el templo con miradas preocupadas. En el silencio de su habitación, Salomón levantó la vista hacia el cielo. Pero el cielo no respondió. Dios ya no hablaba con él. En sus últimos días, Salomón escribió palabras llenas de amargura en el libro de Eclesiastés. El rey más sabio que jamás gobernó Israel se consumió por el peso de sus propios errores. En medio de la incertidumbre, Salomón, débil y consumido por los años, exhaló su último aliento. El silencio invadió el palacio. Después de 40 años de reinado, el rey había muerto. La noticia recorrió Jerusalén. Los sacerdotes llevaron su cuerpo a la tumba de su padre David, mientras el pueblo lloraba, aunque en sus corazones la incertidumbre comenzaba a brotar. Porque todos sabían que Roboam, su hijo, no era como su padre. Y lo que Salomón construyó en 40 años se desmoronaría en días. Roboam se dirigió a Siquem, la ciudad donde los líderes de las tribus se reunían para proclamarlo rey. De repente, Jeroboam, el hombre al que Dios había prometido 10 tribus, se colocó ante el nuevo rey y habló en nombre del pueblo. Tu padre nos impuso un yugo pesado. Alivia la carga y te serviremos con fidelidad. Todo Israel esperaba su respuesta, pero Roboam pidió 3 días para pensar. Y en esos 3 días, tomó la peor decisión de su vida. Los ancianos, hombres que habían servido a Salomón, le aconsejaron: Si hoy sirves al pueblo, ellos te servirán para siempre. Si les das descanso, te serán fieles. Pero Roboam no quería parecer débil. Así que rechazó el consejo de los sabios y buscó otro consejo, el de los jóvenes. Los jóvenes con arrogancia le aconsejaron: Diles esto: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre les impuso un yugo pesado, yo lo haré aún más fuerte. Y Roboam los escuchó. En el tercer día, se paró ante todo Israel y pronunció su sentencia. Y con ellas, partió en 2 el reino. La reacción del pueblo fue inmediata. Los líderes de las tribus se miraron unos a otros y en un solo grito rechazaron la casa de David. Israel ya no era un solo pueblo. Ahora eran 2 naciones enemigas. El juicio de Dios se cumplió. Y así terminó la historia de Salomón y comenzó la era de la división. Cuéntanos en la caja de comentarios qué piensas sobre este gran relato bíblico. Y si no conoces la historia de Job, tienes que conocerla en este video que aparece en pantalla. Porque su historia es la mayor prueba de fe en toda la Biblia. Todo creyente debe conocerla. Nos vemos en la historia de Job. Bendiciones para ti y tu familia.